Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Alumno Guillermo Ortiz Gómez. Número de cuenta 421 090 226. Reto: elabora un video. Materia: dictamen a los estados financieros. Impartida por Argenis Iván Mejía Echavarría. Licenciatura en Contaduría. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas bastante importantes en auditoría, que son las mismísimas normas de auditoría. Y tenemos que empezar por su concepto, que por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, nos menciona que las normas de auditoría son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de este trabajo. Por una parte tenemos este concepto por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero ahora quiero enfatizar en otro concepto de la Guía de Auditoría de 1998 de Vale y Holzman, los cuales nos sugiere que las normas de auditoría son vistas e interpretadas por lo menos de dos diferentes modos, como el nivel mínimo de desempeño requerido para medir la calidad de una auditoría realizada por un auditor independiente y como el mínimo de pautas para el desempeño de un trabajo de auditoría. Tenemos que ellos tienen dos puntos de vista. Por parte de su primer punto de vista, nos mencionan que las responsabilidades profesionales del auditor se cumplen con el contador independientemente de que se desempeñe una auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Sin embargo, el auditor independiente reconoce que la mayoría de las normas profesionales de auditoría son amplias y que estas rara vez se dirigen a los problemas reales que surgen en los trabajos. Ahora, viendo desde su segundo punto de vista, el auditor cumple con las responsabilidades profesionales al conducirse en conformidad con las normas de auditoría de profesión, que requieren un constante empleo del buen juicio profesional. Muchos auditores expertos creen que las normas profesionales deben considerarse en términos del segundo contexto, ya que no hay forma de establecer normas con tanto detalle para que pueda minimizarse o eliminarse el empleo al juicio profesional. Por otro lado, tenemos la existencia y razón de ser de las normas de auditoría. Lower 2018 dice que las normas de auditoría son directrices establecidas para garantizar la consistencia, la calidad y la integridad en la práctica de la auditoría. Su razón de ser radica en la necesidad de proporcionar un marco de referencia claro y uniforme, que los auditores puedan seguir al realizar sus evaluaciones independientes de los estados financieros de una entidad. Estas normas están diseñadas para promover la objetividad, la competencia técnica y la diligencia profesional en el proceso de auditoría, ya que esto contribuye a la confianza del público en la confiabilidad de la información financiera presentada por las organizaciones. Las normas de auditoría son esenciales para garantizar la calidad y la credibilidad de las auditorías y para mantener la integridad y transparencia en el ámbito financiero. Clasificación de las normas de auditoría. La clasificación de la norma de auditoría son tres partes: normas personales, normas de información y normas de ejecución en el trabajo. Las normas personales nos menciona Mejía 2022 que se refieren a las habilidades que el auditor debe poseer para enfrentar las demandas profesionales de su trabajo. Estas normas incluyen atributos que el auditor debe haber adquirido previamente y mantener durante toda su carrera. Entre ellas se encuentran la competencia técnica, la atención meticulosa y la independencia. El adecuado entrenamiento técnico y la capacidad profesional son esenciales para la labor de auditoría, que busca proporcionar una opinión imparcial. Esto requiere que los auditores posean títulos profesionales reconocidos y una competencia técnica apropiada.
Además, el auditor debe demostrar cuidado y diligencia profesionales, asegurándose de llevar a cabo su trabajo con meticulosidad y prudencia en cada fase del proceso de auditoría. Normas de información. Al igual, Mejía 2022 nos menciona que estas persiguen que el contador público independiente emita su juicio sobre la razonabilidad de los estados financieros, considerando el dictamen como el producto final. En ese sentido, el profesional debe seguir las reglas mínimas que aseguren la calidad del trabajo, conocidas como normas de dictamen e información. Al realizar cualquier labor, el contador público independiente debe definir claramente su relación y responsabilidad con los estados financieros, expresando su opinión de manera transparente y detallada. Cuando el nombre de un contador público se asocie con estados financieros o información financiera, debe ser explícito sobre su vínculo con la información, su percepción y cualquier limitación significativa que haya afectado su análisis, incluyendo salvedades o razones que justifiquen una opinión adversa o la imposibilidad de emitir una opinión profesional. Para lograr la coherencia en el procesamiento y elaboración de la información financiera, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través de su Comisión de Principios de Contabilidad, ha recomendado una serie de criterios que deben seguir los profesionales. Estos criterios se centran en la capacidad de la aplicación de los postulados de contabilidad generalmente aceptados o las normas de información financiera, asegurando la uniformidad en la preparación de los estados financieros y su comparabilidad a lo largo del tiempo. En caso de cambios en los criterios aplicados, el auditor debe explicar claramente su naturaleza, garantizando así la consistencia en la aplicación de los postulados contables o las normas de información financiera. Y por último tenemos las normas de ejecución en el trabajo. Y en estas, Mejía nos menciona que se enfatiza que el auditor debe desempeñar su trabajo con atención y profesionalismo, aunque, resulta desafiante definir qué constituye una diligencia adecuada en cada tarea. Hay ciertos elementos esenciales que deben ser cumplidos debido a su relevancia. Estos componentes fundamentales en la ejecución del trabajo, conocidos como normas de ejecución en el trabajo, se dividen en planeación, supervisión, evaluación del control interno y obtención de evidencia suficiente y competente. En términos de planificación y supervisión, es crucial que el contador de auditoría se planifique de manera apropiada y, si se involucran asistentes, deben ser supervisados adecuadamente y de forma continua. En relación con el estudio y evaluación del control interno, el auditor debe realizar un análisis exhaustivo del control interno vigente para determinar el nivel de confianza que pueda depositar en él. Esto facilita la definición de la naturaleza, alcance y tiempo de los procedimientos de auditoría. En cuanto a la obtención de evidencia suficiente y competente mediante los procedimientos de auditoría, el auditor debe asegurarse de obtener evidencia confiable y adecuada que pueda respaldar su opinión de manera objetiva. Las normas profesionales en el ámbito de la auditoría abarcan distintos aspectos fundamentales que guían el trabajo del contador público independiente. En primer lugar, tenemos las normas personales que resaltan la importancia de las habilidades y competencias que el auditor debe poseer, como la competencia técnica, la información meticulosa y la independencia. Esto subraya la necesidad de una formación sólida y una conducta ética para garantizar la imparcialidad en el proceso de auditoría. Por otro lado, tenemos que las normas de información se centran en la responsabilidad del contador público independiente al emitir su juicio sobre la razonabilidad de los estados financieros. Estas normas destacan la importancia de la transparencia y de la claridad en la comunicación de la opinión del auditor,
así como la necesidad de seguir criterios unificados para procesar la información financiera y garantizar su comparabilidad a lo largo del tiempo. Finalmente tenemos que las normas de ejecución en el trabajo hacen hincapié en la necesidad de llevar a cabo el trabajo de auditoría con atención y profesionalismo, que esto implica una adecuada planificación, supervisión, evaluación del control interno y obtención de evidencia suficiente y competente para respaldar la opinión del auditor de manera objetiva. Normas para atestiguar. Al igual que lo habíamos hecho con las normas de auditoría, ahora las normas para atestiguar nos menciona el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que estas constituyen una guía y establecen un amplio marco de referencia para una variedad de servicios profesionales que cada vez con mayor frecuencia se solicitan a la profesión contable. Las normas constituyen lineamientos profesionales orientados a promover tanto la consistencia como la calidad en la prestación de estos servicios. Aplicación. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos nos dice que son aplicables únicamente a los servicios para atestiguar que se presta el contador público en la práctica de la contaduría pública. Un trabajo para atestiguar es uno en el que el contador público es contratado para emitir o emite una comunicación escrita que expresa una conclusión acerca de la seguridad en una aseveración escrita, que es responsabilidad de la parte del contratante. Como ejemplos de los servicios de atestiguamiento se mencionan los siguientes, aunque de manera enunciativa, mano limitativa. La serie 7000 NAT 7020, informe sobre exámenes y revisiones de información financiera proforma. La verificación de datos que se consignan en un informe o reporte con los datos que provienen de los registros de contabilidad. La verificación de cálculos conforme a fórmulas o procedimientos que se establecen en una ley, contrato o cualquier otro documento basándose en datos que emanan de los registros de contabilidad. Ahora, informe sobre estados financieros proforma. NAT 7030. Informe sobre el examen del control interno relacionado con la preparación de la información financiera. Estos son informes sobre la efectividad del control interno relacionado con la preparación de información financiera. NAT 7040. Exámenes sobre el cumplimiento de disposiciones específicas. Informes sobre cumplimiento con disposiciones específicas. Requerimientos o contractuales, así como leyes y reglamentos. NAT 7050. Otros informes sobre exámenes y revisiones de atestiguamiento. Informes sobre estadísticas relativas al comportamiento de inversiones y información suplementaria referente a estados financieros. NAT 7060. Examen de información financiera proyectada. Revisión de presupuestos y proyecciones financieras, entre otros. Por otro lado, tenemos que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos nos menciona los ejemplos de servicios de profesionales que comúnmente son proporcionados por contadores públicos y que no se consideran como trabajos para atestiguar, que son trabajos de consultoría en los que el contador público es contratado para proporcionar asesoría o recomendaciones a un cliente. Trabajos en los que el contador público es contratado para respaldar la posición de un cliente, por ejemplo, asuntos de impuestos que están siendo revisados por las autoridades fiscales. Trabajos de impuestos en los que el contador público es contratado para preparar declaraciones o proporcionar asesoría fiscal. Trabajos en los que el contador público prepara estados financieros sobre los cuales no es requerido que examine o revise información que respalde dicha. Trabajos en los que el contador público se compromete solamente a ayudar al cliente,
por ejemplo, en los que el contador público participa en la preparación de información diferente a estados financieros, como si fuera el contador interno de la entidad. Trabajos en los que el contador público es contratado para atestiguar como experto en asuntos de contabilidad, auditoría o impuestos, dados ciertos hechos estipulados. Trabajos en los que el contador público es contratado para proporcionar su opinión como experto sobre ciertos asuntos relacionados con la aplicación de leyes, de impuestos o normas contables, a hechos específicos que le han sido comunicados. Por otra parte, siempre que su opinión como experto no exprese una conclusión acerca de la confianza que se puede depositar en los hechos comunicados por la otra parte. Normas internacionales de auditoría. Mendeville 2002 dice que el ejercicio de la auditoría es considerado como una actividad profesional debido a las habilidades y competencias necesarias para llevarlo a cabo, las cuales requieren una formación académica universitaria y una práctica continua en el campo, bajo la supervisión de expertos con experiencia. La contaduría pública organizada reconoce la responsabilidad inherente a esta profesión y aborda el desafío de garantizar la calidad en la auditoría de estados financieros mediante el establecimiento de requisitos mínimos para su desarrollo. Estos principios fundamentalmente son conocidos como normas internacionales de auditoría o norma de auditoría por su conveniencia, y estos son emitidos por el IFAC, una entidad global que establece estándares para todos los profesionales afiliados, incluyendo aquellos de habla hispana. Referencias bibliográficas.